Muchas gracias, Enrique. Para mí realmente estar aquí con ustedes es un privilegio el tener la oportunidad de pararme, de sostenerme de un gigante que es el maestro doctor Diego Cuevas Cancino, que fue el primer presidente del Centro Mexicano de Córnea. Es el fundador del servicio de córnea del Hospital de Asociación para Evitar la Ceguera y a finales de la década de los 50 fue el que presentó los primeros trabajos de cirugía corneal lamelar en la Academia Americana de Oftalmología. Y como tal, pues es la piedra de donde se genera el edificio que hoy tenemos como el Instituto de Córnea y Cirugía Refractiva en la actualidad. Ahora, sin más preámbulos, quisiera invitarlos a que hablemos de la vista con todas sus letras. ¿Qué es ver? ¿Qué es observar? ¿Qué es mirar? ¿Qué es aquello de lo que nosotros, al usar nuestra vista, llega a nuestra cabeza? Porque no todo lo que llega a nuestra cabeza es una realidad. Estamos viendo un vaso medio lleno, estamos viendo un vaso medio vacío, estamos viendo una sombra de unas manos, estamos observando una diferencia, estamos observando una igualdad. Quizás cuando estamos con los ojos cerrados, estamos usando la vista, porque la vista no solamente se obtiene a través de los ojos, nosotros también tenemos la capacidad de ver nuestro interior, de ver con los ojos de nuestra mente, con nuestros ojos del corazón y con los ojos del alma. Entonces de repente vamos a necesitar instrumentos diferentes a los que usamos en el consultorio, porque estamos analizando una función visual que tiene otros recursos para generarse, ¿sí? Y necesitamos de otro instrumento. Y de hecho este instrumento es el instrumento más extraordinario, más importante y más asombroso de toda la cultura humana. Estamos hablando del libro. El libro no solamente es la base de la percepción del conocimiento, es también una herramienta que nos acerca a todos los tiempos. Mientras el microscopio es la extensión de la vista, el teléfono es la extensión de nuestra voz, el libro es otra cosa. El libro es un acceso al acervo del conocimiento, del sentimiento y de la cultura de todos los tiempos. No siempre fue así. Esto empezó antes con la tradición oral, era encargada de eso. Ya cuando la tradición oral obtiene la congruencia de existir la aplicación de algún código, que puede ser la escritura, que no siempre fue la que nosotros conocemos, hay muchas maneras de crear símbolos, significados y significantes. Entonces es que se crea la idea de documentos que permiten crear el acervo de lo que en su tiempo y en su época se acumula y genera un conocimiento aprovechable. Es entonces hasta el siglo III, cuando en Alejandría todos conocemos la épica historia de una gran biblioteca creada en este puerto. Y este puerto, al quemarse en el siglo III a.C., pues también representó una época de una pérdida colosal, de la cual no se tiene referencia. Y no obstante, en el año 2002 existe ya la nueva biblioteca de Alejandría. Esa biblioteca es la que ustedes están observando. Es un edificio totalmente moderno, actualizado en todas las formas de que se puede acumular el conocimiento y pretendiendo retomar y dar continuidad al propósito de su institución que lo fundó 23 siglos antes. Sin duda, cuando tenemos que referirnos a los libros, un lugar especial lo van a ocupar los libros sagrados. Estos, de alguna manera, para todos nosotros representan una base de creencias, representan un sistema de ética y de moral, nos llevan a una lectura interior y a una comprensión que al nivel que nosotros le queramos dar nos permite significar con propósito nuestro presente,
y con trascendencia nuestro futuro. Cuando le preguntan a Bernard Shaw acerca de que si la Biblia fue escrita por el Espíritu, él responde: la Biblia, y como todos los libros, cuando son releídos, fueron escritos por el Espíritu. Bernard Shaw es el autor de Hombre y Superhombre, y en él también refleja parte de esta reflexión. Tenemos que considerar otras maneras de utilizar nuestra vista. Tenemos que saber que vemos con algo más que no son los ojos. Y esas formas de ver, aunque ya hablamos de algunas de sus órganos que podríamos intuir que tienen esta clase de percepción, porque la percepción es realidad, pero también hay una realidad que vive dentro de nosotros y dentro del otro. Tenemos que abrirnos a estas nuevas formas insospechadas de acceder a la vista. Y esta fue reflejada de una manera bien hermosa en la frase tan bonita que el zorro le dice al principito, que lo esencial es ciego a los ojos. Lo importante se puede observar a través del corazón. Entonces les invito a que me acompañen por unos minutos a un recorrido, como si estuviéramos de paseo, como si estuviéramos en una galería en donde a través de un seguimiento de una línea reflexionemos un poco acerca de aquellos autores que hicieron algo en relación a la vista, ya sea porque padecieron ceguera, ya sea porque sus personajes contaban como carácter principal este aspecto, o tenemos en el transcurso de este tiempo tanto autores que reflejan en su misma condición autobiográfica como personas que en su mensaje como tal en su obra nos van a representar estas diferentes maneras de usar nuestra vista. Y llegamos inclusive a temas tan fascinantes como estos autores ciegos que producen más estando ciegos que cuando veían, o en la clase de los autores contemporáneos en donde, no obstante, en pleno año 2025 nos dan una muestra de que la vista como un recurso literario tiene un carácter inagotable. Y bueno, tenemos un serio problema, porque esta circunstancia es tan amplia y tan profunda que vamos a poder solo acceder a ella a través de la profundidad a la que logremos hacer una inmersión en el agujero del conejo, como bien nos decía Lewis Carroll en su historia Alicia en el País de las Maravillas. Comencemos en Grecia con la figura de Homero. Homero es el principal poeta épico griego, autor de la Ilíada y la Odisea. En estos dos poemas, él nos hace conocer que hay una forma de mirar con la palabra. La palabra en sí expresa una imagen, no requiere de la pintura, no requiere de lo que llega a la retina para evocar la imagen. La imagen tiene voz, la palabra es una imagen por sí misma, y él nos hace conocer eso por primera vez. Un poco más adelante, en el siglo IV antes de Cristo, tenemos la presencia de una obra, el mito de Edipo Rey. Edipo Rey es la historia de Edipo, que mediante una profecía y en un enredo de sucesos le corresponde matar a su padre y desposarse con su madre Yocasta. Yocasta, al darse cuenta de este horror de haberse casado con su hijo, pierde la vida, se la quita, y Edipo, al conocer esta gran tragedia, prefiere arrancarse los ojos para que cuando él muera esté en el río de Hades y no pueda reconocer a sus padres para no vivir esa vergüenza. Mientras tanto, un poco ya más adelante, iniciando la era cristiana, nos encontramos con la figura del ciego de Alejandría. Él es un personaje que nos hace conocer cómo la percepción visual contamina la idea del que escribe la literatura, porque solo está escribiendo con lo que observa, en lo que tiene enfrente. Entonces,
él sostiene que la mejor oportunidad de crear una perspectiva donde no haya la contaminación de los ojos es mirar hacia adentro. Y ante su imposibilidad de usar su vista, se genera la mirada al mundo más grande que existe, que es el mundo interior. Más adelante, ya en el siglo XV, en un anónimo de la literatura española, El Lazarillo de Tormes, conocemos la historia de Lázaro, un joven que tras la muerte de su padre, su madre le manda a vivir con un amo ciego a su servicio. Y de ahí viene la palabra lazarillo, que nosotros usamos para referirnos a los perros y a las personas que guían a las personas con ceguera. Entonces, en una de sus partes de su literatura, él expresa: vamos a comer unas uvas. Y el ciego come dos, cuando la idea era que cada quien comiera una. Y Lázaro come tres, y el ciego dos. Y así se acaba el racimo. Entonces, cuando se acaba el racimo, le pregunta el ciego a Lázaro: ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no comiste solo una? Lázaro le replica: ¿cómo sabes que no comí solo una? Tú eres un ciego. Sí, pero yo comí dos y tú no dijiste nada. Es la manera como un ciego tiene un recurso de ver un engaño. Solamente a pocos años nos toca coincidir con William Shakespeare, conocido como de la literatura inglesa, el mayor de sus representantes, y con una tendencia a usar el recurso de la mirada ya como la capacidad de que la emoción sea la expresión de la mirada, no que la mirada sea vista por lo que se expresa en los ojos. El pensamiento y la comprensión de un desengaño está expresado en las palabras y no en lo que se ve. Y esto nos hace entender que hay más de lo que nuestros ojos nos dan, porque nuestros ojos nos dan apariencia, y a través del instinto, de la intuición, de la suspicacia, de la astucia, podemos tener acceso a algo más de lo aparente. Esto nos lo refleja mucho en su obra de Hamlet, en donde cuando está hablando con su madre, que es la reina de Dinamarca, y le hace ver que la relación con su padre, que es el rey de Dinamarca, Hamlet es el príncipe de tal país, le dice: vuelve mis ojos hacia mis verdades de mi alma, y ahí veo muchas manchas negras veteadas que no pierden su tinte. Hamlet logra ver las oscuridades de las tristezas del alma de su madre y se las hace consciente. Entonces hace que ella vea a través de los ojos de su hijo la imagen de su alma. En otro de sus obras, en su soneto, donde nos habla de cómo el modo de apreciar el amor no solamente va a ser por la vista, de hecho la denosta. En verdad, no te amo con los ojos que descubren 1000 errores, pero sí es mi corazón el que desvaría y adora lo que tus ojos más desprecian. Me doy cuenta de lo que veo con mi corazón es más valioso que lo que mis ojos mismos me muestran. Ahora vamos a hablar de un ciego por excelencia, en tanto su figura histórica que él se crea, porque él es un paciente, una persona que luego hay una relación entre si fue ciego por una enfermedad retiniana o por glaucoma, que es John Milton. Le da un significado a su ceguera a través del propósito de su vida, que era la libertad de su país, y él asegura que él pierde la vista dándole la libertad a su país. Entonces genera su poema Cuando la luz de mi vista se apaga, y en él va relatando cómo al perder la vista ofrece al Ser Supremo este cambio para el cumplimiento de un propósito. En la biblioteca de Cambridge se descubre un escrito en donde se encuentra que él empieza a hacer un relato relativo a la vida de Sansón, haciendo como una analogía de la vida de Sansón que está relatado en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces,
de cómo él, a través de la transición de Dalila, cuando le corta el cabello, es capturado por los enemigos y es cegado y condenado a trabajar un molino para producir harina, de tal suerte que él se da el tiempo de trabajar en ese molino para que le crezca el cabello, y después los convence de que quiere dar gracias porque le perdonaron su vida, para que lo lleve al templo de los filisteos. Y es estando en el templo de los filisteos, derriba las columnas, y ahí estaban reunidos tal cantidad de filisteos que junto con él mueren, y mueren más filisteos de los que él había derrotado antes de haber sido capturado, cumpliendo así con su misión. Toca entonces hablar acerca de Louis Braille. Es un niño que a los 3 años, jugando en el taller de su padre, tiene una herida en uno de sus ojos y queda ciego. Eso fue a los 3 años. 2 años después sufre ceguera en el otro ojo por oftalmia simpática. Entonces queda ciego a los 5 años, y él es admitido en una escuela para ciegos en París y empieza a estudiar lo que en ese momento era la lectura táctil por los caracteres que nosotros conocemos en relieve. Sí, esto pues resulta útil porque adquiere esa habilidad, pero es una persona sobresaliente y con mucha inteligencia a pesar de su corta edad. De manera que él le toca conocer un sistema que un militar había creado, Charles Barbier, para comunicarse a través de un código que usaba 12 puntos durante las guerras. Porque si usabas linternas con un código que todavía no existía, el código Morse, pues era visto por el enemigo, entonces tocaba tocarlo en la oscuridad. Pero él hace un sistema en donde en vez de usar los 12 puntos, usa 6. Y no solamente hace eso, sino que genera números y notación musical, de tal suerte que publica su libro de cómo hacer lectura escrita, símbolos y notación musical con sistema de puntos, lo que nosotros hoy conocemos como sistema Braille, y que a finales de los años 30 se instala como derecho universal para la educación de las personas con esta clase de discapacidad. Yendo más adelante, en Irlanda, corresponde mencionar a Sir William Wilde. Para muchos de nosotros es desconocido porque él es el padre de Oscar Wilde. Es el autor de una serie de poemas y de relatos cortos. La novela más importante de él, conocida, es El retrato de Dorian Gray, en donde se involucra la vista porque él es un joven veinteañero que tiene una pintura, y mediante un pacto diabólico es la pintura la que va sufriendo la devastación de su cuerpo y de su imagen mientras él vive con desorden. Y él de cuando en cuando va y visita la pintura y va viendo cómo él se ha degenerado, hasta que llega el momento que no admite la imagen que él tiene de sí mismo y decide romper la pintura, y con eso acaba con su propia vida. Oscar Wilde tenía una peculiaridad. Era un poeta y un escritor muy complejo, y a diferencia de algunos escritores que en su complejidad y en el uso del lenguaje rebuscado pretenden mostrarse como cultos o de un amplio bagaje de expresión en las técnicas, él era un escritor bastante culto, pero que usaba un lenguaje ligero, sensible, sencillo, inclusive pueril. Y esto lo podemos notar en esta cita de su libro La importancia de llamarse Ernesto, cuando Jack, su personaje, le dice a Gwendolyn: permíteme, ahorita regreso. Y entonces, en una forma de no ver qué es la ausencia, Gwendolyn le contesta: si no tardas mucho, te esperaré toda la vida. Es una manera de manejar el tiempo y la percepción de él a través de algo que no son los ojos mirando un reloj. Siguiendo nuestra línea del tiempo, vamos ahora a hablar de Sir Arthur Conan Doyle, que nace en Edimburgo y que
es el mayor autor, escritor, oftalmólogo conocido. Es el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes y que nos comparte las sagas de este personaje. Su oftalmología la ejerció durante 10 años y en esos 10 años él logra decidir que se va a dedicar a la escritura. Aparte de la figura del doctor Watson, aparecen más de una veintena de otros diferentes doctores. En una de sus obras, que es La aventura de las gafas de oro, él, a través del encontrar como pista en el lugar del asesinato estas gafas, logra definir el género, la edad, la complexión y el motivo de la manera en cómo el asesino generó esta atroz acción y resuelve el caso. Y ahora vamos a hablar de otro cuentista infantil que es Rudyard Kipling. Rudyard Kipling es muy conocido por todos a través de Walt Disney y de su cuento el libro de la selva, por el personaje de Mowgli y sus aventuras en la selva. Él padece de miopía, de alteraciones visuales desde joven, pero también tiene otra novela en donde nos relata la historia de cuando la luz se apaga, en donde un pintor joven empieza a vivir desesperación, porque al momento de crear su mejor obra, que era el autorretrato de su amada Maisie, empieza a degenerarse su vista y empieza a ver cómo se degenera la calidad de su pintura. Entonces ocurre que la desesperación de esta impotencia de perder sus facultades y de perder su propósito en la vida de ser pintor, logran que la desesperación se vuelva la protagonista de su novela. Y entonces el único recurso, enlistarse en el ejército para encontrar la muerte. Siguiendo precisamente la referencia cronológica, toca hablar de H.G. Wells, Herbert George Wells, que para todos nosotros es alguien que hace la creación de la ciencia ficción en los cuentos, y la historia de la Guerra de los Mundos pues es conocida por todos, desde la última versión que hizo Tom Cruise hasta aquel pasaje famoso en donde hubo una transmisión por radio de la adaptación de este cuento en Estados Unidos, y que a pesar de las advertencias de que fue una adaptación radiofónica de esta novela para transmitirla en la radio, se creó un pánico en la ciudad y hubo desórdenes que fueron los que generaron la posibilidad de entender la potencia y la influencia de los medios de comunicación. H.G. Wells es un personaje que se descubre con diabetes a los 60 años. Y junto con el doctor Robert Darien Lawrence, que también era diabético, y su médico era el mejor de los tratantes de esta enfermedad en esa época, H. Wells se da cuenta de que quiere crear un departamento para la atención de diabetes. Y sabiendo eso, utiliza su nombre y su prestigio para escribir en la revista Times una convocatoria para que los lectores hagan donativos para que este proyecto sea una realidad, y con la influencia de su publicación se vuelve materia, se hace creación la palabra. Y no queda en eso. Él sigue involucrado y un año después, utilizando la misma revista, genera una propuesta de que haya una asociación para diabéticos, la cual también se cristaliza y de la cual es presidente, y también interviene en la creación del primer journal científico asociado al tema de la diabetes. Hay una obra de él que se llama El país de los ciegos, y en él relata la historia de Núñez, que es un explorador que cae a una colina y llega a un valle donde todas las personas son ciegas. Y en esta novela se trata del tema de la percepción extrasensorial, del uso de los sentidos y de la exclusión de las personas por sus capacidades diferentes. Hay un contraste terrible porque él, como persona que ve, es la persona diferente. Y como él no encuentra la manera de salir de esa aldea, no encuentra un camino de regreso,
empieza a hacer vida ahí y se enamora. Entonces, los líderes de ese lugar, ante su diferencia por tener la capacidad visual y los demás ser ciegos, le dicen que el requisito para que él se pueda casar y formar una familia y ser parte de la comunidad es volverse ciego practicándose una cirugía, a la cual él accede, pues se arrepiente de esa decisión ya consumada y busca luego salir. Entonces se genera esta reflexión: hay que extirpar lo extraordinario porque perturba lo cómodamente ordinario. Es el epílogo de esta novela. Y no podríamos dejar hablar también de un personaje bien conocido por todos nosotros, Helen Adam Keller. Es la niña que a los 3 años de edad, sufriendo rubiola o escarlatina, queda ciega y sorda. En el hospital donde se es atendida, el director la encarga con Anne Sullivan, una persona deficiente visual también, para que haga de institutriz. Y juntas logran el desarrollo de las capacidades plenas, intelectuales y de comunicación de Adam Keller. De hecho, esta historia la podemos ver como una película que se llama Miracle Worker. A los 24 años, Helen Keller logra terminar su licenciatura en artes en la Escuela de Artes Femenina, que es parte de la Universidad de Harvard, y es la primera persona sorda y ciega en obtener una licenciatura. Ella es escritora de más de 14 novelas y de un centenar de publicaciones en donde plasma que la vista no es una limitación. De hecho, dice: lo único que es peor a no tener vista es no tener visión. Llegamos ahora a mencionar un segundo Ulises. Habíamos hablado del Ulises de Homero. Ahora vamos a hablar del Ulises de James Joyce. James Joyce es un titán. Es la revolución en el idioma inglés. Él, cuando escribe su primer ensayo, que se llama Música de Cámara, empieza con sus problemas oculares. Él padece sífilis y empieza a tener uveitis, glaucoma, disminuciones de la visión, que llevan a conformarle un problema en tanto su capacidad visual, pero no en tanto en la calidad de sus escritos. Son de tal tamaño que sus 2 obras, Ulises y Finnegan's Wake, son comparadas con la Ilíada y la Odisea de Homero. Ya se le toma en cuenta como a la altura de Vladimir Nabokov o de inclusive el mismo Shakespeare. Él genera tal complejidad en sus obras que se escriben libros para entenderla, aproximaciones para comprender su lenguaje, para comprender la significación de lo que quiere decir. Inclusive él expresa: yo doy una nueva música al inglés. De hecho, la última guía para entender el Ulises fue publicada en este año y él se encarga de darle tal oscuridad al Ulises que genera una suerte de combinación de símbolos con colores, con épocas, con órganos del cuerpo, con elementos, con simbologías relacionadas con el mismo Ulises de Homero, que dice: voy a crear tal suerte de acertijos, de enigmas, de combinaciones y de estructuras, lenguajes y técnicas literarias que los estudiosos van a dedicar siglos a lo que yo escriba para intentar comprenderlo, y es la manera como voy a asegurar mi inmortalidad. Entonces, exclama: de todas las cosas que me han sucedido, creo que la menos importante es la de haberme quedado ciego. Y bueno, no hay tercero malo, y toca hablar de José Vasconcelos, un escritor mexicano que es autor de un tercer Ulises, el Ulises criollo. Él es un político, es diplomático, es participante activo de la Revolución Mexicana, actúa junto con Porfirio Díaz y con Francisco Villa. Y precisamente estando él con Porfirio Díaz a cargo de la educación de nuestro país, le dice:
Hay que hacerle caso a lo que nos dijo Justo Sierra. Hay que leer a Homero y a Esquilo y a Platón, a Virgilio, a Dante, a Shakespeare, a Goethe, y después volver a leer a Homero. Impele a Porfirio Díaz a que se impriman varias decenas de miles de Ulises para que se repartan en las escuelas públicas, acción que es realizada. Algo que él relata en el Ulises criollo, que es una autobiografía de él, es un tipo de ceguera que ellos tenían con su madrastra, a propósito de un prejuicio, porque en esa época el darle cariño a su madrastra cuando su madre había fallecido y luego el padre se vuelve a casar, ellos lo sienten como una traición a la memoria y a la lealtad de su madre y la trataban con desprecio. Y su madre, la madrastra, les trataba con ternura y con una buena manera. Era una madre no recompensada, una madre que existía pero que estaba ciega a los ojos del hijo mayor, que era José Vasconcelos, y a sus dos hermanas. Ahora vamos a la fascinante historia de Fernando Pessoa, un escritor bastante prolífico, pero es un personaje, porque no solamente su miopía hace que tenga una vista microscópica en la descripción de su percepción del mundo, sino que también él se reconoce con problemas mentales, él se reconoce con una variedad de locura, no se le logra decir que padece esquizofrenia, pero una parte de su vida corresponde a la creación de varias obras. Y entonces él le dice a sus diferentes escritores que no son sus homónimos, son sus heterónimos, porque él les reconoce una vida intelectual independiente. Entonces escribe como Pessoa, como Caerio, como Reis, y su obra genera una característica. A él le interesa la mirada por lo que la mirada ofrece. Es decir, la mirada es la transmisión de una imagen y la imagen es la que debe de hablar. No debe de hablar la interpretación que la mente haga de ella. Tenemos que aprender a leer lo que vemos sin darle el prejuicio de lo que sabemos. Y es por eso que expresa que la mirada está contaminada por el pensamiento, entonces pensar es una enfermedad de los ojos. Vamos a conocer, por otro lado, a un historiador inglés que es Robert Graves. Él aborda el tema de la ceguera a través de su novela El Conde Belisario, en donde narra con 4 rengones la manera en cómo un laureado líder, tras de ser capturado después de perder una guerra, privado de su vista con la tortura de haberle quemado sus ojos con el uso de agujas candentes. Ya a principios de este siglo, con Jorge Luis Borges, el escritor argentino más connotado sin duda, que padece de miopía, junto con la de su padre era psicólogo, escritor y filósofo, y él hereda esas vocaciones y queda ciego a los 52 años. Se cuestiona qué es lo que se piensa de la vista, y la vista, como dice un verso de Shakespeare, que es como una oscuridad. Y él dice que esta línea de sus versos no es del todo certera, porque la experiencia del ciego no es ver en negro. La ceguera, expresa Borges, es un tipo de vista bastante incómoda, porque es una suerte de colores diferentes. El ciego no ve en negro necesariamente, ve en diferentes colores, y esto no necesariamente cómodo. Un elogio que él recibió con la mayor alegría de las que tuvo en su vida fue ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Esto le pasa alrededor de la década de los 50, 60. Y de repente, poco a poco, se va dando cuenta de la ironía de los hechos, porque es el director ciego de la Biblioteca Nacional de Argentina. Tiene a su cargo más de 900,000 libros, de los cuales no puede leer ninguno. Inclusive él decía, prefiero decir 900,000 libros a decir 1,000,000, porque 900,000 es un número más largo. Entonces,
genera el problema de los dones, en donde él habla de la ironía del destino y divina, en donde mientras hay una biblioteca nacional, el director es un ciego y le toca caminar pasillos de libros vedados a sus ojos, de libros sin letras, y de la única manera que él puede leer es con la memoria. Pero esto ya lo había vivido antes un director de la Biblioteca Nacional de Argentina, que fue Paul Grusac. Entonces, en parte de sus problemas de sus dones, él menciona que no sabe si él es o el muerto, porque los dos caminan con el mismo problema, pero con la diferencia de su tiempo. Entonces comparten la misma situación en tiempos diferentes, y Paul Grusac fue anterior a Borges. Dos de los principales cuentos de Borges son El Alep y Clon Orbis Tertius. En él se genera lo que es el significado del cuento. El cuento es una historia corta, pero el cuentista tiene el desafío de que en pocas planillas tiene que expresar una historia larga. Hay cuentos de 18 páginas que son mejores que libros de 300, y eso lo expresa muy bien Borges en sus obras. Tal es así que el escritor italiano Umberto Eco hace una referencia a Borges, y en su obra El nombre de la rosa hay un personaje, un monje ciego, inteligente, encargado de una biblioteca que tiene una característica laberíntica, y la novela gira alrededor de una trama de investigación, y el monje se llama Jorge de Burgos, un casi seudónimo de Borges. Nabokov, en su novela Lolita, que es un escritor de origen ruso pero instalado en Estados Unidos y sus mejores obras las escribió en inglés, nos hace conocer la psicología sexual a través de la literatura, de la perspectiva freudiana, y después otros autores como Lacan y algunos más generan esa pasión por reconocer a la vista como algo diferente a lo que muestran los ojos como en una cámara fotográfica. Lo que ven nuestros ojos al ver la prueba psicológica del árbol es precisamente lo que hay del tronco para arriba, pero no estamos viendo las raíces, y eso es lo que importa, y ahí es donde debe radicar el poder de la mirada. Fascinante y terrible como suele ser la obra de Nabokov, en su libro Las risas en la oscuridad relata la historia de una pareja en donde a través de un accidente él pierde la vista y cambia la relación, y la pareja lo empieza a castigar porque ya no le es útil, porque ya no lo acompaña como quiere, y se empieza a aprovechar de él. Entonces se ve cómo la humanidad se puede transformar en base a la utilidad del otro e inclusive aprovecharse de él. Y también se genera en la trama de este libro la soledad como parte del aislamiento que vive el ciego. Llegamos a Guadalajara, Jalisco, México, ya a principios del siglo pasado, con Francisco Rojas González, que es un narrador hispanoamericano que nos comparte dentro de su vasta obra un cuento que se llama La parábola del joven tuerto. En esta parábola él nos expresa la historia de un niño tuerto que es totalmente vejado y intimidado y tratado mal por ser tuerto, y es objeto de burlas. Entonces él y su madre piden el milagro de ya no ser tuerto. Y unos meses después, en la feria del pueblo, el palo de un cuetón le destruye el ojo bueno. Entonces ya no es tuerto, ya es alguien que no va a ser objeto de burlas por ser tuerto. Entonces ya la sonrisa se empieza a dibujar en la tristeza de quien era objeto de burlas, y ya es una sonrisa de un ciego, una sonrisa inocente del que ya no ve que se le pueden burlar. Llegamos en esta línea temporal ahora a hablar de la obra de Ernesto Sabato, en donde con una crueldad impresionante nos deja conocer en el túnel una situación
que apenas la imaginación y los ojos que nos pueden proveer la pueden expresar. Llega a ser tan disruptiva para la época que en España fue censurada. Estamos hablando de la novela El túnel, en donde el protagonista tiene una relación con su amante y él, a través de su comportamiento, descubre que ella es casada con Allende, un ciego. Entonces empieza a generarse intrigas y angustias y se da cuenta que él es uno más de la cadena de amantes que él tiene al aprovecharse de que su esposo es ciego y decide asesinarla. De ahí la violencia y la disrupción de la historia, y por lo cual fue censurada. Ya adelante de 1910 tenemos el nacimiento de Octavio Paz, sin duda el mejor de los literatos mexicanos con los que contamos, ganador del Premio Nobel. Y él tiene una obra muy importante que se llama Los privilegios de la vista. En él demuestra cómo a través de la visión se puede lograr una interpretación de lo que es la obra de arte, y se centra mucho en la obra de arte contemporánea mexicana. Y él habla que la mirada es importante, que la mirada es la ventana al alma. No necesariamente tiene que pasar por el cuerpo o por el lenguaje. Somos entonces lo que vemos, nos reconocemos, nos damos cuenta que existimos porque el otro nos ve. Si no somos vistos, no existimos para nadie. Entonces se hace un parafraseo entre el axioma de Descartes: miro, luego existo, ahora pienso y luego existo. Estamos en Argentina con Julio Cortázar, que cambia la forma de hacer literatura. Al referirse a él, García Márquez, ganador del Premio Nobel colombiano, por sus ojos separados, grandes, y su cabeza voluminosa por el gigantismo, la acromegalia y la miopía que padecía, decía que él tenía la mirada como del diablo, como de un toro. Pero esos ojos no podían ser tales porque estaban gobernados por el corazón. Él tiene una historia, un mini cuento, en donde el personaje del cuento se le caen sus lentes y no se rompen. Y al darse cuenta de que no se rompen, decide que hubo una providencia que permitió que permanecieran sanos, y se los acababa de comprar. Entonces les compra un estuche y se le caen, y al caerse dentro del estuche se rompen dentro del estuche. Entonces se empieza a cuestionar cómo es la función del orden divino y la providencia. En Portugal, a través de su novela Ensayo sobre la ceguera, él le llama la ceguera blanca, porque es una contaminación, es una infección en la que todo el mundo se vuelve ciego, pero hay gente que no se contagia porque es una infección. Entonces se ve cómo ya la humanidad se divide entre el que está ciego y el que no está ciego. Y el que no está ciego se aleja del que está ciego porque lo va a contaminar. Y cómo cambia nuestra humanidad por la supervivencia. Y eso nos afecta demasiado. Ya estamos en la actualidad y tenemos que mencionar a Isabel Allende porque es la autora más prolífica en lengua española de todos los tiempos y es la más leída. Ella, en una de sus famosas novelas, Retrato en sepia, nos hace conocer cómo un fotógrafo experto con una alta trayectoria, a su avanzada edad, ya siendo anciano, se vuelve ciego. Y al ser ciego, él no pierde la capacidad de mirar. Y a través del uso de sus alumnos y de su familia sigue percibiendo el mundo, pidiéndoles que se lo describan, pero él es muy exigente en sus descripciones, y en eso transforma su forma de ver el mundo, pero también la forma de cómo las personas cercanas ven el mundo. Hace 2 años Stephen King declara que ya no va a volver a escribir porque tiene degeneración macular relacionada a la edad. Y no obstante, declarando esto, él hace una novela que se llama Never Flinch, que en español se traduce como Nunca te inmutes, y la presentan en mayo de este año. Para terminar este recorrido, tengo que mencionar a Lina Meruane, escritora chilena. Ella, en su novela Sangre en el ojo, nos permite ver cómo el drama autobiográfico, porque ella padece diabetes y alrededor de los 30 años, y viviendo una vida entre Santiago de Chile y Nueva York, tiene la incertidumbre de su capacidad visual y también la experiencia con su pareja, en donde se pone en duda la fidelidad y la lealtad y la incondicionalidad del amor en estas circunstancias. Nos hemos dado cuenta que hay otras maneras de ver,
que no necesariamente usan nuestros ojos, usan nuestra imaginación, nuestra percepción interna y nuestra manera de ver más allá de las apariencias. Se genera un vínculo con lo que vamos leyendo y cada quien lee algo y le significa algo diferente. Todos vamos a leer el mismo libro, pero vamos a aprender diferentes cosas. Entonces el libro se vuelve una experiencia individual. Estamos limitados ante estas circunstancias porque estamos en el banco de lo conocido, ante ese barco que está flotando en la inmensidad de lo desconocido. No hay otra más que darnos cuenta de eso y que también reconocer las limitaciones del tiempo con el que contamos y de los lenguajes que conocemos. Y quiero aprovechar para poner a consideración de ustedes la idea de que mientras la ceguera es una enfermedad que se considera como una discapacidad, pues es un tema excluyente porque no genera una diversidad, no genera una igualdad, no genera un considerar al otro como un ser humano en términos de equidad y de inclusión. En tu casa, en rincón, tienes un montón de libros y pueden ser objetos, simplemente una acumulación de textos, o puede ser un librero bien acomodado, pero son obras que se escribieron quizás hace años o centenares de años y que si tú no los tomas y no vas a ellos y no abres sus páginas y le devuelves a sus prosas exánimes la vida de tu lectura, no vas a conocer nuevos mundos, nuevas vidas, nuevas mentes, nuevos tiempos y a extender la capacidad del crecimiento propio y de los que nos rodean. Les agradezco mucho su atención.